Si vives en España, esta historia te sonará. Te encuentras mal o te duele algo. Entonces vas al centro de salud o a que te vea el médico de cabecera. Y no tienes que pagar absolutamente nada. Quizás ese médico te deriva al especialista y para allí que vas. Y tampoco tienes que pagar nada. En el peor de los casos, si la cosa se tuerce, a lo mejor tienes que ir a urgencias y te ingresan unos días. Y no tienes que pagar nada. Si en vez de España esto fuese Estados Unidos, el no tienes que pagar nada probablemente se habría convertido ya en un desembolso de varios miles de dólares, con el añadido de tener que andar peleándote con tu seguro de salud por las coberturas. Es un desastre que nadie quiere cambiar. Hoy, en No es el fin del mundo, vamos a hablar del sistema sanitario de Estados Unidos. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Y para este tema de salud se han venido personas lozanas, jóvenes y con una salud de hierro. David Gómez, ¿qué tal? Pues muy bien, Fer, aquí a tope. Pues nada, con el tema que nos ocupa hoy, que es un poco raro, pero que genera, ya digo, quienes nos escuchen que hayan tenido que viajar o trabajar, o incluso vivir en Estados Unidos, sabrán que esto del seguro genera cierta ansiedad o cierta preocupación cuando te toca mirarlo. Eduardo Saldaña, ¿qué tal estás? Pues muy bien, Fernando. Pues nada, venga, a tope. Vamos a la cuestión que nos ocupa hoy. ¿Por qué todavía en verano le vamos a dedicar un episodio, nada más y nada menos, que al sistema sanitario o a la sanidad de Estados Unidos? Pues lo comentabas tú, Fer, al final es uno de los grandes problemas que atraviesa el país desde hace décadas, porque como vamos a ver, es un sistema completamente disfuncional, caro y sin resultados positivos que puedan justificar mantenerlo ahora mismo. De hecho, para Estados Unidos es uno de los grandes fracasos que explica en parte el problema de la epidemia de opiáceos o la mala respuesta que tuvo ante la pandemia del coronavirus. Hoy va a ser un episodio con mucho dato. Esto hay que advertirlo, de coger apuntar, papel y boli e ir apuntando porque hay que estar atentos. No es un chau de bar sobre la sanidad. Hay que apuntar ciertas cosas. Nos ponemos quirúrgicos. Sí. Y con mucho ejemplito porque hay cosas que pueden ser complicadas. O sea, para de la persona que le interese el tema, el capi de hoy, yo leyendo complejo. guión y demás, dije, esto aprendes bastante. Sí. No, desde luego. Y también es un capítulo de adivinar cosas. Sí. Por ejemplo, los países de Europa Occidental suelen emplear entre el 10 y el 12% de su PIB en sanidad. ¿Cuánto creéis que emplea Estados Unidos? Yo no sé, un 15, una cosa ¿Cuánto has así. dicho los europeos? Entre el 10 y el 12%. Una España, Alemania, Francia 13, y tal. un 13 porque es la primera 13, potencia del mundo. un poquito más. ¿Tú, Fer, Venga, has yo me dicho? voy con un 15, venga, 15. el precio justo. Pues te acercas tú más, pero no llegas. No llego. No llegas, porque en 2022 fue el 17,3% del PIB. Un Es 70% cifras más. nórdicas. No, yo creo que los nórdicos, también... Sí, pero que es lo que te imaginas que un nórdico Claro, ¿sabes? casi Noruega. Claro, en teoría te imaginas eso, pero Al no. máximo estado del bienestar. Estados Unidos es de lejos el país de la OCDE que más recursos de su economía destina a la sanidad. Hostia, ¿Quién lo diría, eh? Polín. Y si lo miramos No per les está cápita... saliendo muy bien, David. la No, jugada. desde luego que es la un verdad gasto bastante ineficiente. Claro, exactamente. Pero es que si lo miramos per cápita es todavía peor, porque si España, por poner un ejemplo cercano, emplea unos $4.500 por habitante en sanidad, en Estados Unidos esa cifra casi se triplica. ¿Cómo que se triplica? Es que alcanza los $12.500 por habitante. Pero- O sea, es una auténtica salvajada. Pero ¿en qué queman ese dinero? No, es que Sí. o sea, al final lo que nos dicen estas cifras es que Estados Unidos se deja cada año una cantidad astronómica de recursos Sí, 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 públicos sí. y privados también en un sistema que es totalmente disfuncional, que es la conclusión que sacas, ¿no? Porque Sí. si lo comparas, dices, al final el problema, como vamos a ir viendo a lo largo del capítulo de hoy, es que hay muchos intereses precisamente para que esta disfuncionalidad no cambie, porque Ya. hay mucho rédito económico de esto, ¿no? Claro, Lo que es el claro. negocio, o sea, lo que es el negocio de unos pocos es la ruina del resto Si del te país. mueve el 17% del PIB, es evidente que hay muchísimo dinero. Claro, pero todo el moviéndose mundo por ahí. sabe que no estás funcionando Ya, bien, ¿no? es Entonces, evidente. como ya hemos... o sea, el tema aquí es que como ya nos ha pasado en otros temas que abordamos de Estados Unidos, parte del problema de la sanidad está en que ellos, este sistema sanitario, lo han adoptado como parte de su identidad en algunos grupos políticos, ¿no? Como una esencia de lo que es Estados Claro. Unidos, ¿no? Da igual que funcione fatal. Los padres porque- fundadores querían esto. Claro, pero da igual que sea un desastre porque al final es su sistema, es nuestro Claro. sistema, entonces lo defendemos. Y creo que en estas elecciones del 2024
4 volverá a salir el tema, volveremos a comprobar de nuevo cómo, sobre todo los republicanos, siguen empeñados en mantener un sistema que es clarísimamente disfuncional. Claro, es un poco como ya lo abordamos aquí en el episodio que le dedicamos, el tema de las armas. Que, o sea, es desastroso, te provoca miles de muertos cada año, pero como es suyo, pues claro, es una cuestión no lo vas a cambiar. ideológica, ¿sabes? Sí, Sí. está ligado con los valores de la nación estadounidense. Justo. Sí, sí. Ese mito fundacional. Aunque los resultados, ya digo, sean Sí, sí. absolutamente desastrosos. Ahora entraremos en el tema que hay de los seguros privados, que es también otra cuestión interesante, es un buen melón, pero quería preguntaros antes también por ese impacto que tiene el sistema de salud en un país como Estados Unidos, que ya lo apuntabais, es la primera potencia mundial, emplea un 17% de su PIB en sanidad, y entiendo que los resultados, en teoría, deberían ir un poco a la par. Claro, la teoría dice que si Estados Unidos gasta tanto en sanidad y siendo la potencia que es, los resultados tendrían que ser excelentes, impecables. Claro. Pero no, de hecho es todo lo contrario y la esperanza de vida al nacer es de las más bajas de la OCDE. Es decir, unos 77,5 años de media. Y en los hombres no llega ni a los 75 años en Estados Unidos. Una edad de esperanza de vida bastante bajita. Claro, tengamos en cuenta España que... no sé cuánto, estamos 80 y pico. Sí, 82, de hecho, 84. lo normal en las economías de este tipo, de la OCDE, es superar los 80 años. Y Estados Unidos, fíjate, se queda en 77,5, de las más bajas. Con la pandemia pegó un bajonazo y les está costando mucho recuperarse en estos últimos años. De hecho, el dato de 2022 estaba al nivel del año 2004. Para que nos hagamos una idea de ese nivel de estancamiento, es decir, como si fueran 2 décadas. Las atrás. décadas perdidas. Sí. Totalmente. Y como decíamos, el resultado es que gastan un dineral en tener unos resultados completamente desastrosos. Esto, además, se suma a otros problemas. Por ejemplo, en 2022 había solo, y entre comillas solo, 25 millones de estadounidenses sin cobertura sanitaria. Y decimos solo porque es el dato más bajo de toda la historia. Ah, bueno. De hecho, fijaos, en el año 2010, que es prácticamente el día de ayer, Qué época de Obama, además. la cifra era 50 millones de personas Sin cobertura médica. sanitaria. Sí, sí, Flipas, es chaval. una salvajada. Y por esa época, además, los estudios apuntaban a que cerca de 45.000 personas morían al año debido a la falta de coberturas de su seguro. Aunque probablemente se haya reducido esa cifra por la penetración de los programas públicos, esos agujeros en el sistema tienen un impacto Y gigantesco. bueno, y eso lo han cambiado por el fentanilo. O sea, Claro, es como... sí, yo, claro. yo iba a ir a eso, que en este podcast ya hemos hablado del problema del fentanilo en Estados Unidos, ¿no? Que al final es una consecuencia clara de ese sistema sanitario tan fallido, tan catastrófico, y es que entre 2015, que es cuando empieza a surgir todo este problema del fentanilo, y 2022, se calcula que han muerto de sobredosis en Estados Unidos más de 330.000 personas. Es que es una bestialidad. Sí. O sea, es que a nivel de cifras es como si no sé, Salamanca entero es el doble de la ciudad de Salamanca. Claro, en España. 330.000 personas por un lado, 45.000 que se te mueren de otra cosa. Pues pero claro, ¿cómo va a tirar así el país? El tema es que ese tipo de cosas al final pasan porque el sistema sanitario tiene agujeros y Claro. no hacen posible que este tipo de cosas no ocurran, ¿no? Y luego también está la parte de las deudas sanitarias, ¿no? Que es otro melón importante en Estados Unidos. Y es que el propio gobierno estadounidense estima que en el país hay cerca de 220.000 millones de dólares de deuda sanitaria de gente que tiene facturas pendientes por tratamientos en el hospital porque Sí. tienes que salvar tu vida, básicamente, sí. ¿no? Es decir, 14 millones de personas deben más de $1.000 y suelen ser familias de ingresos bajos, y es algo que agrava aún más la situación porque, como vamos a ver, no todos los trabajadores o las empresas pueden permitirse pagar un seguro privado o de la calidad suficiente como para no acabar endeudado. Sí, además esto pasa mucho en el sur de Estados Unidos. A lo Sí. mejor ahí hay un 10-15% de la población tiene deudas sanitarias. A lo mejor en el norte menos, pero en Y sitios luego, tipo Alabama... claro, si lo divides por cuestiones raciales, Claro, ahí también se claro. dispara, ¿no? Que en Estados Unidos sabemos que la cuestión racial es importante a la hora del análisis, pues la población latina, afroamericana, tienen Sí, que hay una más- brecha de clase y también racial Sí, aquí bueno, muy, claro, muy al final importante. la proporción de personas con mayor probabilidad de estar por debajo del umbral de la pobreza es gente de Claro. minorías raciales, De hecho, en yo este creo caso afroamericanos A sobre Obama todo. le dieron en su momento por eso, porque decían que eran políticas para favorecer a los latinos, a los afroamericanos, así los republicanos se pusieron muy así. Luego llegaremos, Sí, sí, luego sí. llegaremos Sí, a eso sí, que sí, a el Obama le Obamacare dieron, da para le bastante. dieron durito. De hecho, el episodio de hoy lo hacemos irónica y afortunadamente desde el extremo opuesto
contexto del tema del que hablamos. Por eso creo que muchas cosas pueden resultar chocantes para un oyente español, porque estamos, ya digo, afortunadamente acostumbrados a lo opuesto. En España tenemos un sistema de salud público con cobertura universal, es decir, que cualquier persona puede utilizarlo y no tiene que pagar por los servicios que recibe. Que, ojo, esto no quiere decir que sea gratis, se paga con nuestros impuestos, pero lo que pasa es que tú no tienes que pagar el servicio directamente, propiamente dicho. Y Estados Unidos, no sabría cómo definir el sistema de salud de Estados Unidos, además de desastroso. O sea, cómo funciona, cómo se organiza esto. Bueno, ¿cómo definirlo, Fer? Claro. Pues además de caro y malo, es un auténtico lío. Ya. Eso para empezar, porque es enrevesado a más no poder. Lo vamos a ir viendo a lo largo del episodio porque es increíble. Para entender algunas cosas Sí. te vuelves... Nos ha costado hacer este guión para empezar a entender de qué estamos hablando, porque es una cosa caótica al extremo. Sí, así que bueno, vamos a intentar explicarlo lo mejor que podamos. Sí. No prometemos nada, pero bueno, vamos a intentarlo, eso seguro. Para empezar, es un sistema casi completamente privatizado. Es decir, si te pones malo, desde la ambulancia al hospital, pasando por quienes te atienden, todo es privado o sigue una lógica privada. Porque hasta los hospitales de titularidad pública te van a cobrar. Es decir, ¿quiere decir que el Estado está totalmente ausente de este sistema? No. Porque la mitad del gasto sanitario en Estados Unidos es público. O sea, que Esto el es Estado sí importante. se deja pasta ahí. Efectivamente. Bueno, lo hemos visto, de hecho, Claro. con esos datos. Lo que hace el Estado es pagar con dinero público a los hospitales o proveedores sanitarios que sean los que costen los tratamientos de las personas que están cubiertas por los seguros públicos. De hecho, solo en 2022, el gobierno de Estados Unidos se gastó 1,5 billones, y repito, billones con B, de dólares en cubrir los seguros públicos. Al final paga a los hospitales privados. Claro, y a las básicamente, ¿no? aseguradoras. Sí, sí. De hecho, para que nos hagamos una idea de la cantidad de pasta que es esto, es tanto como el PIB de España, para hacernos una idea. Casi nada. Y además dejó de ingresar otros 300.000 millones de dólares, calderilla, básicamente, cacahuetes, peanuts. por las deducciones fiscales que tienen los seguros de salud privados. Claro. Pero, ¿todo esto dónde ocurre? Vamos a ver, en Estados Unidos podemos distinguir tres tipos de hospitales. Los primeros que tenemos son los hospitales privados sin ánimo de lucro, que son cerca de la mitad, más o menos. No pensemos que los llevan todos las hermanitas de la caridad, ¿no? Es decir, te van a cobrar. Pero también es cierto que sus precios son más moderados y amigables que en los hospitales con ánimo de lucro. Suelen tener una misión social y muchos de ellos, pues, por ejemplo, pertenecen a iglesias, ONGs, fundaciones o son también hospitales universitarios. Sí, el típico hospital presbiteriano de no sé dónde es uno de estos, ¿no? Eso sería un hospital privado sin ánimo de lucro. Claro, luego tenemos la contrapartida, hospitales privados con ánimo de lucro. De hecho, muchos de ellos son cadenas de hospitales. Es decir, una misma empresa tiene decenas de hospitales o incluso centenares de hospitales que están repartidos por todo el país. Aquí se mueve mucha pasta y al final lo que se busca es dar un retorno a los inversores. Es como grandes cadenas de supermercados y demás. Sí. Y por último tendríamos los hospitales estatales o locales. Y estos sí que son de titularidad pública. Pero normalmente son pequeños, pues para comunidades concretas y también muchos abarcan lo que es el ámbito rural. En muchos casos cubren zonas donde los hospitales privados pues no tienen demasiado interés porque no van a obtener un retorno económico. Claro. Entonces ahí entran este tipo de hospitales. Este es como el hospitalillo pequeño. Cuando en el GTA te mueres en el campo, que apareces en un hospital así pequeñito en un condado de no sé dónde, pues este es el hospital público. Sí, pues estos serían los hospitales estatales o locales de titularidad pública, así para que la gente lo tenga visualizado. Sí, es que lo que aquí sería una clínica normalita. Sí, o un ambulatorio, sí, o un algo centro de salud estos de proximidad. Un ambulatorio ahí de Aluche al lado de casa. Sí, entonces, ¿hay hospitales federales? Sí. Son pocos, pero hay. La cuestión es que están centrados sobre todo en los veteranos de guerra y en los miembros de las Fuerzas Armadas. Así que en muchos casos se parece más a un hospital militar que a ese típico hospital que podemos tener aquí en España al que puede ir cualquiera. Claro, y eso no puede ir todo el mundo, sino que pueden acceder los, pues eso, sí, veterano de guerra, si eres miembro del ejército estadounidense, de la Guardia Nacional y tal. Bueno, ya hemos apuntado esa idea de que hay seguros privados, seguros públicos y demás. Y expliquemos un poco cómo funcionan estos seguros en Estados Unidos. Yo mañana me voy a Estados Unidos
Por ejemplo, también le pasará a lo mejor a alguno de los oyentes, que ahora hay muchas vacaciones y la gente viaja. ¿Cómo consigo yo estar asegurado por si me da una pechusque? Vale, a ver, pues mira, desde el año 2010, que es cuando se aprueba este plan sanitario del Obamacare que hemos mencionado antes, ¿no? Es obligatorio tener un seguro de salud, ¿no? Es decir, si no lo tenías, pues te penalizaban fiscalmente, pero eso ahora ya se ha quitado, ¿no? El caso es que hay 3 formas de tenerlo: que te pague tu empresa, que te lo pagues tú o que te lo pague el Estado, ¿no? Vale. Ahora mismo, pues como algo más del 90% de la población estadounidense está cubierta por un seguro, ¿no? O sea, 2/3 lo hacen a través de seguros privados y otro tercio lo hace a través de la cobertura pública. Claro. Lo normal es que en Estados Unidos tu empleador, es decir, tu empresa, te pague un seguro de salud, Sí, esto ¿no? es bastante conocido. Sí. Claro, es decir, suele ser un beneficio extra al salario y de hecho hay gente que se cambia de empresas porque el seguro te cubre, por ejemplo, el dentista, que eso en las películas sale muchísimo, ¿no? Sí, es que tengo un o seguro la familia, dental. los niños Claro, y tal. ese es el tema, ¿no? Hay empresas que tienen seguros de salud muy potentes, también coberturas muy amplias. ¿Qué pasa? Que con ellos las empresas se suelen deducir esos impuestos y logran precios muy competitivos porque al final compran packs gigantescos a las aseguradoras, ¿sabes? No es lo mismo estar en una empresa con 400.000 trabajadores Claro. que aquí en el orden mundial que somos 12, ¿sabes? Claro. Es decir, Claro, pero que varía llega un mucho. Google y dice una aseguradora, mira, 100.000 pólizas. Ese es el Y claro, tema, claro. La aseguradora la has hecho el año. Pero imagínate el dineral que mueve que una gran empresa cubra a decenas de miles de empleados con un seguro, Claro. ¿no? Para asegurar. Es que es un caramelo para las aseguradoras, ¿no? Y si por lo que sea tu empresa no te paga un seguro de salud o quieres tener otro diferente que te cubra más, Sí. ahí sí que ya te lo tienes que pagar tú. Y esto es aproximadamente un 10% de la población que lo paga de ese modo. Que lo paga de su Prefiere bolsillo. pagarlo yo y estoy más cubierto, Sí. ¿no? Ya te avanzo que es verdad que estos seguros no son baratos. Pues uno básico, por ejemplo, puede ser entre 200 o 300 dólares al mes, como una habitación de 4 metros cuadrados en Madrid Sí, ahora sí, mismo, sí. más o menos, ¿no? Mientras que uno ya muy premium puede llegar a superar los 700 dólares mensuales. Es decir, es que estás Buena pagando pasta, ¿eh? un alquiler solo en Es cierto al que mes. los salarios Ojo, ¿eh? son más altos, pero aún así pagar eso, Sí, bueno, pero 500 que dólares claro, al mes pero en un que estamos seguro, hablando agüita. de, no sé, 8.400 Sí, sí, dólares sí, sí, al sí. año solo en seguro Es privado. dinero, es dinero. Sí, Claro. sí, es una auténtica pasta. Y si no te cubre la empresa y no puedes pagarte un seguro privado, pues ahí es donde aparecen los seguros públicos. Claro. Aquí hay 2 programas que son relativamente conocidos. Uno es el Medicare y otro es el Medicaid. Los vamos a explicar un poquito, Sí. porque a lo mejor la gente no está muy familiarizada con estos términos. Y aquí se ve bien ese carajal burocrático que es Estados Unidos en el ámbito sanitario. Sí. Por un lado, el Medicare es un programa que está pensado para las personas con más de 65 años o para personas con algún tipo de discapacidad. Esto funciona casi como si fuera una suscripción. Hay El Netflix. Sí, totalmente. O si te vas a suscribir a Foreign Policy, que tienes como Claro. distintos tipos de suscripción, ¿no? Hay como un Medicare básico que cubre los tratamientos hospitalarios o médicos y luego está un Medicare avanzado que a esto último le suma también que te cubra los medicamentos, por ejemplo, que en Estados Unidos son bastante caros también Sí, para Es que es variar. una locura. Entonces, para la mayoría de la gente es gratuito, pero esto tiene ciertos Está el límites. plan estándar y el plan premium, que a lo mejor ya no hay que echarle moneditas a la tele o algo así. Lo comentábamos también al inicio del capítulo, leyendo el guión, ¿no? Que era como una especie de seguro de coche. Tienes como un También. seguro a terceros, un seguro a A todo todo riesgo. riesgo. Yo, claro. yo es que escuchando todo esto y dándole vueltas, al final tú imagínate la presión que se le añade a tu vida teniendo que estar constantemente preocupado por qué tipo de cuota o seguro coger para básicamente no morirte si te pasa algo. Bueno, lo que O sea, dicen es que psicológicamente es una cosa que dices. es una presión "Hostia, muy- tienes muy que estar heavy". acojonado de que te dé de repente, te salga un melanoma, ¿sabes? Sí, lo que dicen muchas encuestas es que muchos americanos, muchos estadounidenses, no saben lo que cubre su seguro. Tienen un seguro contratado, pero no tienen muy claro si tienen un problema que deben es hacer. bestia, ¿eh? Porque es un sistema tan complejo que, claro, cualquier persona, salvo que estés muy, muy puesto, realmente no sabes qué te cubre, qué no, en fin. Ajá. es Claro, y desastroso. aquí esto influye también en el hecho de que en Estados Unidos todo se puede personalizar. Es decir, tú, a la hora de elegir tu plan, que estamos hablando Sí. de suscripción, ¿no? Sí. De seguro, puedes quitar o incluir elementos de casi cualquier tipo para crear tu propia cobertura Claro. personalizada.
Entonces el jaleo ya es tremendo, porque casi cada uno puede tener un plan individual. Y además hay que aclarar que este seguro de Medicare no cubre el 100% de cualquier cosa que te pase. Es decir, hay límites a la estancia en hospitales, por ejemplo, y también hay mucho copago. Así que aunque estés cubierto por él, lo normal es que te toque pagar algo una vez te hayas recuperado del tratamiento que has tenido que Y hacer. esto, recordemos que es para gente mayor, que ya se supone que está jubilada, que no puede seguir trabajando, y aún así no hay una cobertura 100%. Creo que el Medicare te cubre hasta 60 días de estancia hospitalaria. Los siguientes 30 creo que son 400 días, o sea, 400 días, $400 por día en el hospital. Y luego Los siguientes 30. Los siguientes 30, o sea, del día 61 al 90, 400 O lereles. sea, ¿no tienen 12.000 euros? Claro, 400 salmones al día. ¿Y el sablazo después de eso No, cuál es? claro, 800. Madre mía. Y eso sigue subvencionado, porque luego ya el resto es Yo me lo voy que te a ponga un- el hospital. me que veo un ellos, banco. los hospitales. Bueno, Es que imagínate no tienes- claro, o sea, una recuperación larga o algo, un cáncer, que sea un tratamiento largo, que tengas una convalecencia larga. Familia trabajadora que le pega un palo Claro. de estar un mes ahí, 12.000 Y esto dólares. es un seguro público, o sea, que se asume que mucha gente, que son quienes no tienen para costearse un seguro privado que sea Es más bestial. potente. O sea, que es que al final, como una persona mayor puede acabar endeudada porque no, pues eso, porque ha tenido una convalecencia larga. Sí, y este es el Medicare que hemos dicho que es para personas mayores o personas con discapacidad. Claro. Luego está el Medicaid, que está pensado para personas con bajos recursos pues que no pueden costearse un seguro. Pero también es cierto que está orientado a ciudadanos de Estados Unidos o personas con permiso de trabajo. Y luego también que cada estado decide un poco cuáles son los criterios para acceder a este seguro. Pues lo que hablamos siempre, el pifostio típico de que cada estado decide y un poco establece lo que sus quiere. propios criterios. Los hay con criterios bastante generosos, que normalmente son los estados demócratas, y luego otros más restrictivos, como es el caso, por ejemplo, de Texas. Que es un estado tradicionalmente Bastión republicano, republicano, sí. aunque, bueno, con el tiempo a lo mejor se convierte en demócrata. Esos son los cambios demográficos. Otro día le dedicaremos un episodio a eso. Vale, entonces, podemos decir que hay gente que se queda fuera de todo esto, porque si tú mencionabas que hay un 90% de gente que se mete dentro de un seguro, es evidente que hay un 10% Sí. que no. Y esa gente, si se pone enferma, va a tener que pagar un auténtico pastizal. Sí, sí, totalmente. Es decir, se estima que no llega al 10, es más un 8, porque pues, los datos son los datos y varían un Sí. poco, ¿no? Pero en torno al 8% de la población, o sea, de la gente que vive en Estados Unidos, no tiene acceso a un seguro de salud, y la mayoría es básicamente porque no pueden permitírselo y porque viven en una situación de irregularidad en el país. Claro. Es que recordemos que en Estados Unidos hay muchísima población irregular. Mucho inmigrante que todavía no tiene los papeles y Sí, están ahí. sí. ¿Sabes? Entonces, suele ser gente, pues eso, que no entra o bien en el rango del Medicaid o inmigrantes irregulares, mucho latinoamericano y demás. Claro, ¿no? porque para acogerte a los programas públicos tienes que ser ciudadano o tener permiso de la Exactamente, green card, básicamente. claro, que también es, o sea, ahí, por eso el Obamacare hubo mucha lucha por intentar ampliarlo para sí, los sí. irregulares, establecer unos mínimos. Al final, ¿todo esto qué significa? Pues si te pasa algo y vas al hospital a que te atiendan, ¿no? O sea, eso de que te pueden dejar tirado en la puerta de un hospital es un mito, es decir, vamos a desmentirlo ya aquí, ¿no? No es legal desde hace algunas décadas, ojo, que Es decir, esto- antes sí. Claro, es un mito, pero hace unas décadas te Claro. podían dejar tirado en la puerta del hospital si tenías una apendicitis y no tenías seguro Claro. privado, ¿no? Que es bastante loco. Ahora ya están obligados a atenderte, pero eso sí, te van a cobrar todos los tratamientos que se te administren y la ambulancia si te tienen que trasladar. Y eso, para las personas que no pueden acceder a un seguro, pues es que les puede meter en un problema de deudas muy serio y acabar endeudados prácticamente toda su vida. Claro. Totalmente. Y también es importante, ojo, señalar que tener un seguro de salud, incluso aunque sea privado, tampoco te garantiza que te cubran todo si te pasa algo. Es decir, Pero bueno, sí. Vamos a poner un ejemplo. Mira, venga. tú te pones malo o te rompes un hueso haciendo lo que sea. Sí. Imagínate, estás esquiando, te partes Sí. la pierna. Te llevan al hospital, te hacen el tratamiento que toque y luego te recuperas. Vale. No es infrecuente en Estados Unidos que tú como paciente tengas que adelantar el dinero al hospital y luego reclamarlo al seguro para que te lo pague a ti. Y si no es el caso, y seguro y hospital hablan directamente, muchas veces el seguro puede negarse a pagar algo al hospital si considera que ese tratamiento era innecesario para tu recuperación o no está incluido en tu póliza. Te has pasado curándote. Es decir, Te tenías que haber curado te has menos. excedido. Totalmente. Y eso te va a tocar pagarlo a ti. Ya.
O sea, es... Claro, además, una vez el tratamiento está. O sea, quiero decir, no puedes deshacer un tratamiento. No puedes devolver una resonancia magnética. No, claro. Si el... Toma, volver a ponerme el apéndice, que no me convence, que me están cobrando mucho. Es increíble. Ahí comienza esa guerra de negociación entre Claro, seguro y hospital, en la que seguramente muchas veces acaba siendo el gran damnificado el paciente que se ha curado. Totalmente. Sí. Además, existen unos límites en los copagos que alguien con seguro tendrá que hacer al año, que son $9.500 para una persona y 18.900 para una familia. Pero insistimos que este sistema deja muchos huecos a que un paciente al final pues acabe tremendamente endeudado. Claro. De hecho, la mayoría de pólizas incluyen un límite hasta donde el seguro te cubre. Es decir, un seguro básico a lo mejor solo te cubre hasta $50.000 y uno muy bueno te cubre hasta 1 millón. Pero si el tratamiento se pasa de eso, la diferencia te toca pagarla a ti. Sí, vamos a explicar esto porque es lo de muy los loco. pagos es un poco jaleo. Claro, tú tienes un seguro privado porque trabajas, pongamos que trabajas en una empresa y tienes un seguro pues de la empresa, que tampoco es muy bueno. Que te cubre 100.000. Claro, pero que te cubre 100.000 y a lo mejor un 80% del dinero de los tratamientos. El 20% te toca pagarla a ti. Tú un año, pues yo qué sé, tienes algún problema de salud, vas al hospital a hacerte una prueba. Pues ahí el seguro paga el 80% y tú pagas el 20% restante. Y eso porque la prueba sí que entra en tu póliza. Entonces, tú a base de hacerte pruebas y tratamientos que sí entran en tu póliza, vas a pagar como máximo $9.500 para ti o casi 9.000 si es para, es el copago. Para toda la familia, que es el copago. Pero si tú vas al hospital y tienes que hacerte un tratamiento o te hacen una prueba que no está dentro de tu póliza, eso no te lo cubre el seguro, te toca pagar el 100% a ti y además no entra dentro de ese límite. O sea, Claro. que eso te puede estar dejando cientos de miles de dólares o incluso millones en pruebas que quizás necesitas, pero que el seguro no te cubre y ahí no te respalda absolutamente Claro, nada. pero en el caso anterior, si te cubre, ponte, 50.000 y tú has llegado a los 49.000 pagando tus 9.500 euros dólares de copago y de repente ese tratamiento empieza a superar esos 50.000, te toca poquinar a ti, sí. ni copago ni leches, Hay que a aflojar. tocotó. Claro, Sí. es decir, que planteémonos eso, que es que la situación... Es que yo esto lo pienso y me destroza mentalmente. O sea, a nivel social, esto es muy duro para un además país. eso, de nuevo, es que estamos acostumbrados a Claro. algo completamente opuesto, que es la tranquilidad Es de que ir la al médico familia y tiene saber que que no hay tener que... un ahorro. O sea, tú tienes que estar pensando en tener un ahorro potente por si alguien de tu familia, es decir, yo pienso en casos familiares próximos míos, desde melanoma, cáncer de mama, roturas gordas de rodillas. Todo eso tienes que estar preparado porque si no tu familiar se muere. Eso o invertir... O te endeudas, que tienes que vender la casa, tienes que pedir a la Claro, o invertir sí, muchísimo hipoteca de por dinero vida. en un seguro muy, muy, muy bueno, que como ya hemos visto, Claro, es muy pero caro. ahí al final juegas con la incertidumbre. A lo mejor inviertes un seguro muy bueno toda tu vida, no te pasa nada y el año que dices, va, a quitar el seguro y me voy a ir de viaje. Sí, o me bajo un poquito a una esta más... Sí, claro, y es eso. ¿Y quién se puede permitir un seguro tan bueno Claro, y tan caro? Porque además hemos dicho, uno bueno que cuesta 700 al mes. Un hogar de 2 personas ya estás en 1.400. Claro. Si tienes críos, a lo mejor te vas a 2.000 euros al mes solo en seguros de salud. O sea, ya tienes que ganar buen dinero para, además de pagar el seguro de Totalmente. salud, la casa, la comida, el coche, sí. no sé qué, para ti. O sea, es que es una cosa Claro, o sea, y absolutamente luego, demencial. al final, no quieres ni demencial. pensar, No. ¿no? Y por el tema ese de cómo influye psicológicamente, esto que mencionaba David, que te facturen algo que tú no tenías previsto, es que eso ya está extendido el nombre, que se llama la facturación sorpresa, se da mucho, por ejemplo, en el tema de las ambulancias. Es decir, muchos seguros no las cubren y si te pasa algo o si tienen que llamar a una porque claramente la necesitas para ir al hospital, luego ves que te la cobran y que tu seguro no se hace cargo de simplemente llevarte al hospital, ¿no? El seguro diciendo, ¡ulala, el señor Claro, Marqués o- que quiere una ambulancia! O tienes que hacer un copago. Y es que las Claro. ambulancias van desde $500 a $1.000. Y hay otro factor que no podemos olvidar y es que tú no puedes ir al hospital que quieras. Ya. O sea, eso también es muy bueno. importante, o al menos Bueno, no sí. siempre Ya. puedes ir al hospital que quieras. Normalmente los seguros están acotados a ciertos hospitales y en ellos es donde tú estás realmente cubierto, ¿no? Pero si por lo que sea quieres ir a otro hospital, pues a lo mejor tienes que un tratamiento que te va mejor en ese, pero no estás cubierto por tu seguro, tú vas a tener que pagar con tu dinero el coste de ese tratamiento, ¿no? Entonces hay muchas rigideces, mucha burocracia, muchos tira y aflojas, que eso al final afecta al propio paciente, Claro, el a paciente toda la está familia. en medio. O sea, es Sí, y en una tensión constante porque ya no es simplemente curarte, es poder hacer frente económicamente a
al tratamiento para seguir con vida. Es Sí, que sí, es muy sí, duro sí, sí. tener que decir eso. Habéis abierto otro tema interesante, que es el tema de los precios, que también aquí vamos a flipar un poco. Se pone de ejemplo normalmente lo desorbitados que son y lo mucho que se inflan, al menos en comparación con lo que en Europa nos suelen costar este tipo de tratamientos, operaciones o medicamentos. ¿Qué precios se están manejando ahora mismo en el sistema de salud en Estados Unidos? Bueno, Fer, aquí hay que partir de una base muy clara, y es que en Estados Unidos hay libertad total a la hora de fijar precios. Es decir, es el mercado, amigo. Es al muy fin y bien. al cabo. O la selva. Totalmente. Un hospital te puede cobrar un precio por una operación y el hospital de al lado te puede cobrar el triple por la misma operación. Vale. Esta es la idea de que la competencia y la liberalización del mercado pues tiende a abaratar los precios. Sí. Pero en realidad lo que sucede en Estados Unidos es todo lo contrario. Y eso nos lleva a horquillas de precios que son amplísimas. Por ejemplo, vamos con las pruebas comunes. Un análisis de sangre. ¿Cuánto creéis que os puede costar más o Tú te menos? hiciste uno hace poco, ¿no? Sí, pero no en Estados Unidos. Claro. Gracias, no, que Yo no. me lo hago siempre en Miami. Claro, yo cojo eso el es. avión, me hago el análisis de sangre Eso en es, Miami y sí, vengo. sí. Y Porque vas me soltando fío. ahí a A mí me tope, gusta claro. pagar, porque si pago es que está bien. Claro. No, o sea, es broma, que no. La que no esto, la a ver si jeringuilla alguien es lo de oro, la Claro, jeringuilla es de no, oro. Entre comillas. Soy como Julio Iglesias. Yo voy a comprar a Miami y vuelvo Claro. a Marbella. No sé cuánto puede costar un análisis de sangre. 80 euros. Claro, como O menos, no sé, 50 pavos, es que te saquen. Hay algunos, los más baratos pueden costar $40, Vale. Está bien. pero hay algunos que van hasta más de 3.000. Pero Más de 3.000. ¿y cómo te sacan sangre para O sea, gastar la 3.000 bañan dólares? en oro, digo yo. Claro, porque o entonces, con no lo mosquitos entiendo. seleccionados. Sí, debe ser así, 3.000, pero vamos. bueno. Luego, una radiografía, por ejemplo, te puede costar de $200 a más de 3.000 también. Y una resonancia de $500 a 8.000. Pero bueno. El amor hermoso, me Ese mareo. es solo el viendo rango esto. de precios. Además, es en una flipante. resonancia que tú no tienes que hacer nada, o sea, no Ya, generas bueno, pero la gasto. máquina, mira, Ya, pero- mira Mancio Ortega, cuánto le Sí, ha costado pero, la o sea, máquina yo entiendo de que la resonancia. máquina de resonancia chupe luz y la luz está muy cara, pero para $8.000. Sí, es demasiado. Hombre. Pero eso estamos hablando de pruebas comunes. Las sencillas. Cosas básicas. Claro. Como te toque pasar por quirófano, el sablazo va a ser espectacular. Muy bien. Apendicitis, una operación muy común. De $2.000 a $80.000. Que también digo, $80.000 no sé qué te ponen A ahí. lo mejor para que- por la o qué te paroscopia, quitan. ¿sabes? Que en una sea por... ¿Sabes? Que no sé cómo se dice en el término... Sé lo de la paroscopia, me van a matar en casa porque no sé la otra, una incisión. O sea, la directamente. raja de toda la vida. No, Exactamente. no me subo yo aquí la camiseta porque quedaría Claro, un poco pero feo, a lo mejor pero por la paroscopia es más caro, ¿sabes? Se hace con un robot a distancia, con un... ¿Cómo se llama? El Da Vinci. bueno, no sé. Yo ahí ya- Da Vinci será muy bueno, pero creo que no vale 80.000 euros la operación. Sí, desde luego. Vamos. Y luego, un bypass en el corazón ya puede ir de 20.000 a 250.000 Es dólares. que no me hace, o sea, es que me haces el bypass, me pasa la factura y no ha valido para nada el Claro, bypass porque lo me da un pierdes. chungo. Sí, no, totalmente. Y ya luego, si es algo más complejo y más serio, como un tratamiento de un cáncer de mama, se puede ir de $50.000 Es que es a una- más de 300.000. Es que es 300.000. inasumible. Yo me tengo que contener en este capítulo porque es que esto me enerva. Y ¿sabes? eso recordemos O sea, que de nuevo es un cáncer de mama. Si tu seguro no lo cubre, lo tienes sí, que lo que pagas apoquinar tú. Claro. Todo, 300.000 lerelazos Sí, de... o sea, 300.000 como máximo en como- teoría, pero como bueno, sí. máximo, claro. Así que al final lo interesante aquí es que los precios más altos te pueden multiplicar por 6 o por 10 veces tranquilamente el precio más bajo, ¿no? Claro. Y eso Ahí está. Y es la misma Claro, operación y mismo y de tratamiento. nuevo, eso es lo que te tocaría pagar si vas sin seguro. Claro. Pero es que si tienes seguro, de esos precios te pueden salir un copago del 20, del 30% tranquilamente, ¿no? Mm. Todo esto con el límite del año que ya hemos mencionado Sí. antes. Y luego está el tema de las medicinas. Sí, porque aquí estamos hablando de los tratamientos como tal, pero las medicinas posteriores son bastante caros, ¿no? Para quienes tengan diabetes, por ejemplo, que es una enfermedad bastante común Sí, y de hecho cada vez más común por la forma de alimentarnos que tenemos y demás, ¿no? La insulina cuesta entre 500 o 1.000 dólares. Si tienes asma, los chutes de inhalador son entre 60 y 70 dólares. Es que es mucho dinero, ¿no? ¿Estos precios son más caros o más baratos que en la sanidad española? Pues, de hecho, lo hemos mirado para hacer este capítulo en la lista de precios de la sanidad madrileña, porque es verdad que en España cada comunidad autónoma publica la suya. Sí. Y, por ejemplo, mencionábamos antes que en Estados Unidos un bypass te cuesta entre 20.000 y 200.000 dólares. En Madrid sale por entre 20.000 y 60.000 euros, ¿no? O una operación de apendicitis que en Estados Unidos iba de los 2.000 a los 80.000 dólares. A Pues ver, en Madrid... el Da Vinci. No, pero en Madrid la horquilla va entre los 4.000 y los 15.000 dólares, ¿vale? La conclusión es un poco que por abajo los precios sí que se parecen, Sí. ¿no? Pero en Estados Unidos se disparan O por arriba, cuando claro. vas por arriba. Entonces, o hay un sistema ineficiente o en algunos hospitales inflan mucho los márgenes para
obtener beneficio pues, de muchas operaciones y tratamientos, porque al final es una empresa privada. Es que eso es lo que te iba a decir, que es el siguiente punto que deberíamos tocar. ¿Qué factores hay para que se encarezcan tanto los precios? Porque eso, por abajo yo puedo entender que una operación, y además es lógico que al final es el mismo procedimiento, te cueste parecido en Nueva York o en Madrid, perfecto. Pero que por el límite superior, pues eso, te triplique, cuadruplique lo que cuesta aquí. O sea, aquí hay alguien que o algo está funcionando muy mal o alguien está ganando muchísimo dinero. Sí, a ver, la primera tentación que uno puede tener es que todo se reduce a una búsqueda de beneficios de los hospitales o las empresas sanitarias, es decir, pensar que buscan maximizar los beneficios al máximo. Y eso que hemos dicho, que hay hospitales con ánimo de lucro. Perfecto, o sea, empresas que al final buscan su margen, vale. Pero lo cierto es que no, o desde luego no todo se reduce a eso. Hay otras cuestiones, otros factores que están relacionados con algo que llevamos comentando todo el episodio, y es que el sistema sanitario de Estados Unidos es muy ineficiente, extremadamente ineficiente. El sistema tiene unos sobrecostes tremendos y unos incentivos que son bastante perversos. Ya. Hemos hablado de la cantidad de tipos de seguros, casos y procedimientos que hay que hacer dentro de la propia sanidad estadounidense. Eso al final pues genera una burocracia gigantesca y la necesidad de un ejército de administrativos que gestionen todas esas pólizas y a todos esos pacientes. Claro. Eso pues al final infla las plantillas de las empresas de salud y les genera un gran coste que otros sistemas de salud más simplificados pues no tienen, claro, como puede pasar aquí en Europa. También hay otra cuestión importante, que haciendo la broma sería esperable de España, pero no, es cosa de Estados Unidos y es la de estafar al seguro. Hombre, claro. Y sí, y vamos a explicarlo así también con otro ejemplito que se entiende mejor. Tú eres un hospital y acabas de operar a alguien cuyo seguro cubre al 100% ese tratamiento. Sí. Pongamos que con un precio más o menos justo, ese tratamiento cuesta unos $50.000. Pero si el seguro lo va a pagar todo, ¿por qué no intentar sacarle 60.000 o 70.000? Claro. E incluso si es un tratamiento carísimo, tú como hospital sabes que el paciente como máximo va a pagar $9.500. El resto, cueste lo que cueste, lo tiene que pagar el seguro. Claro. Así que ¿por qué no les vas a pegar el estacazo? Claro. Si tienes la posibilidad. O al menos intentar apretarles para luego negociar y llegar a un punto ahí medio. Claro. Claro, y recordemos lo que decíamos antes. Al final, la mitad del gasto sanitario viene del Estado. Así que también hay un intento por sacarle dinero público al gobierno federal. Claro. Y ya os avanzo que es muy común que hospitales y aseguradoras anden peleándose y negociando en ese tira y afloja en cuanto dejan la factura final del tratamiento de los asegurados. Es tremendo, pero es que todavía hay más casos, porque en teoría el sistema sanitario del país es así porque asume la premisa de que si se queda en manos de la iniciativa privada, hay más competencia y eso, por lo tanto, hará más eficiente todo el sistema sanitario. La teoría liberal, vamos. Claro, pero en la práctica ocurre todo lo contrario, ¿no? Los estudios que se han hecho apuntan a algo muy claro, y es que hay demasiada concentración en el mercado sanitario estadounidense. Claro. Ya. O sea, al final, al haber poca competencia, estos inflan los precios, Claro. ¿no? Y esto en realidad, si lo pensamos, tiene bastante sentido. ¿Por qué? Porque suele haber poca concentración en sectores pues, donde es más fácil montar un negocio, ¿no? Pues, por ejemplo, un bar. Claro. Es decir, pero es bastante más difícil montar un banco, un hospital o una aseguradora, Claro. ¿no? Tener ese dinero para poder Los asegurar. sectores tienden un poco al oligopolio por eso, porque al final no hay tanta... Claro, la entrada es que al mercado es dificilísima. Además de un capital tremendo, hace falta cumplir con muchas normas, ¿no? Sí. Y eso fomenta precisamente la concentración y que muchos pacientes, al no haber demasiada alternativa a la hora de ir al hospital o de asegurarse, pues se tengan que comer directamente lo que hay. Es decir, Claro. tú no tienes opciones, ¿no? En la práctica, en Estados Unidos se tiende al oligopolio sanitario, que es precisamente lo opuesto a lo que en teoría se busca con esa liberalización completa del mercado sanitario. Ujú, es ya. que es una locura, ¿no? Y luego hay otro melón que está en el lado de los médicos, Sí. ¿no? Y es, por un lado, cobran una pasta. De hecho, ¿cuánto creéis que cobra un médico por año en Estados Unidos? Yo no lo puedo decir porque yo lo sé. Es decir, depende de la especialidad, ojo, Claro. pero... O sea, de toda la vida se ha sabido que un médico en Estados Unidos cobra muy bien. Yo te voy a decir, no sé, $150.000, que me parece un buen sueldo. O sea, Sí, yo tiraría por ahí 150, 170. En 2023 el salario medio de un médico en Estados Unidos fue de $360.000. Madre del amor hermoso. $363.000. O sea, es una pasta, ¿no? Y eso que Mira, es si, el salario si medio. hay algún médico que nos escucha de Estados Unidos, por favor, adóptame. No, sí, soy... Sácame de aquí. En plan, sé mi señor Grey, hago lo que quieras. Eso ¿no? es. Éxodo masivo es hora de Exactamente. médicos Soy- españoles soy- en Estados no, Unidos que pero- nos Está haciendo- escuchen. Es decir, yo, o sea, sí puedo confirmar que hay muy buenas ofertas, no porque yo sea médico, porque evidentemente
que aquí me podéis ver, no tengo pinta de ser médico, Por lo que sea, no lo es. no Ibas a cumplo estar tú aquí intelectualmente no aguantándonos. cumplo los requisitos para ser médico, pero es verdad que yo el sector sanitario lo conozco y hay muy buenas ofertas en Estados Pero Unidos. es de media. De o sea, media. que 300 Sí, 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 mil dólares sí, de sí. media. Habrá gente que cobre $500,000 o más. Claro, o sea, el salario medio en Estados Unidos, para que nos hagamos una idea, en general en la población está en torno a $60,000. Es que un médico allí puede estar cobrando 6 veces más fácilmente, ¿no? Entonces, es como si un médico en España cobrase de media 150.000 euros al año, cuando está en torno a los 30, 50.000 euros. Claro. Decir, es muchísimo dinero. O sea, entiendo que en España debe ser rarísimo médicos que cobren 150.000 euros al año. A lo En la mejor privada. En la O que privada compaginen y especialidades sanidad pública claro, con y sanidad tipo privada. dermatólogos, que son como especialidades que se pagan Sí, muy bien, o pero especialidades quirúrgicas. claro, o ya el jefe que lleva 800 millones de años y es como una eminencia de eso, pero en Sí, España pero un sueldo en de Estados, 150 o sea, en millones Estados en Unidos los medicinas. precios son muy competitivos. También es verdad que curras un huevo. Sí. Sí, pero bueno, y al final la tonelada de dinero que cobran es importante porque en Estados Unidos, además, hay un déficit muy grande de médicos, ¿no? Y de hecho hay algunos estados en el que es un puto pastizal las ofertas que hay. Si tú te pones a mirar la lista de ofertas y dices, "Uf", yo en mi casa digo, vámonos a Wisconsin, ¿sabes? Es decir, Que sí tiene que estar muy bien. ¿Sabes? Entonces, es verdad que eso hace que estos médicos sean mucho más valiosos porque no hay tanto donde elegir, ¿no? Esto hace aumentar los salarios y eso, de nuevo, encarece mucho más los servicios sanitarios que tienen que pagar los asegurados, ¿no? Porque al final, si al hospital dice, mira, es que yo tengo al mejor médico, al mejor cardiópata, pues si tú quieres que te atienda este señor que le estoy pagando $400,000 al año, tienes que Bueno, en cubrirme el Estados sueldo. Unidos hay mucha tradición de la típica clínica especializada en algo que solo hay en eso en el mundo. El Dr. House está forrado de pasta. Sí, básicamente. Sí. No, pues se me ocurre, por ejemplo, que es la clínica Mayo, esta que está en, no recuerdo dónde, No lo sé. creo que es en Texas, ¿no? Es en Houston o algo así, que es Me donde, pillas. donde todos los dictadores y sátrapas de la humanidad iban a tratarse el cáncer. Que era algún dictador así chungo del África subsahariana tal, a la clínica Mayo, ahí a tratarse curioso el cáncer. Porque al final, pues yo qué sé, tiene al especialista de no sé qué, o la máquina de no sé muchísimos, cuántos, ojalá. o el tratamiento especializado, y pueden cobrar En- lo que quieran. En Hoy en la Historia, en el capítulo de Hussein, el rey Hussein de Jordania, este hombre es verdad, estuvo tratando el cáncer en Estados Unidos. No sé si en esta clínica, pero muchísimos van para allá y vuelven. Sí, Cumple bueno, con los requisitos. La para clínica También, Mayo, sé dónde, claro, dónde pero iba Monty Barnes sí, a pero tratarse las enfermedades que la tenía. paradoja es que, claro, con estos sueldos tan altos, también tienen a muy buenos especialistas. No, claro. Es decir, el sistema es disfuncional, Como- pero por como arriba, para- cuando claro. estás pagando 400.000, $500,000, pues evidentemente te vas a Claro. llevar a una persona que es bastante potente. Claro, hombre, por $400,000 al año te llevas a casi quien quieres Claro. Sí, en el el mejor, resto del mundo. básicamente. Si nuestros médicos están aquí cobrando 30-50.000 euros, como llega una buena oferta de Estados Unidos, como, mira, pues la sanidad ¿Has pública… dicho oferta, Fernando? Exacto, sí, muy bien. ¿Cómo muy lo ha bien hilado, girado, eh? Muy bien girado. Un hay que- animal ahí. Eso es. El marketing. De los- Como aquí en el orden mundial no cobramos, al menos todavía, 150.000 euros al año, estamos un También yo, pelín mira, lejos. Tiene que haber con millones de suscriptores Claro, para eso. o sea. Pero bueno, granito a granito, gota a gota, pues se hace una montaña. Entonces, ahora te recuerdo que puedes suscribirte a El Orden Mundial, como siempre, con el código podcast. Y además, con ese código podcast te damos la bolsa de tela, que te la mandamos a casita si vives en España, por la cara. Y además, un 10% de descuento en tu suscripción anual. Estoy, insisto, con el código podcast. Y bueno, suscribiéndote, que ya sois más de 5.100 suscriptores, pues hacéis posible pues, que hagamos este podcast, por supuesto, otros podcasts como Hoy en la Historia, y luego mapas y los artículos tan chulos que hacemos en El Orden Mundial. Así que si te gusta nuestro trabajo, si te gusta lo que hacemos, por favor te pido que te suscribas porque es la mejor forma que tienes para apoyarnos. Así que nada, te recuerdo el código podcast, 10% de descuento y la maravillosa bolsa. Eduardo está intentando recolocar Sí, con Trump la bolsa tenemos- como si fuese un babero para Trump, Así. pero no sé hasta qué punto eso No sé cómo sí, quedará sale, el tiro. sale en plano. Te voy a decir que También. tu parte cinematográfica no andaba muy enganchada por ahí. Esto es No es el fin del mundo. En otros episodios que hubiésemos abordado, Corea, por ejemplo, esta parte vendría antes, pero me gustaría que contásemos cómo es la historia del sistema sanitario de Estados Unidos. Es decir, qué ha pasado a lo largo del tiempo para que acaben enfangados en semejante chapuza, básicamente. Pues, fíjate si es curioso, Fer, porque durante mucho tiempo Estados Unidos tuvo una política de seguridad social muy a la europea. Pero en un momento dado,
en el camino Se fueron por ahí. decidieron irse por otro lado. Este típico meme que hay de Fast and Furious, que uno se va por un camino y otro se va por otro. Pues Estados Unidos cogió el otro y les llevó al sistema actual. Las preocupaciones por generar un mínimo sistema de cuidados aparecen sobre todo tras la Guerra de Secesión estadounidense de 1861 a 1865, segunda mitad del siglo XIX. ¿Y por qué en este momento? Por la enorme cantidad de heridos de guerra que había habido, muchos de ellos en la guerra amputados civil, claro. o incapaces de valerse por sí mismos, y que necesitaba que alguien los mantuviese y los cuidase. Claro. Pero luego esto enlazó con las demandas del movimiento obrero, que buscaba algo de protección social para los trabajadores. Y también de algunos sectores republicanos que veían en la medicina y en la protección social una forma de avance social e incluso humano. De hecho, en 1921 hubo una primera ley de seguridad social que no fue renovada en 1929. Y esto es clave porque ese es el año del famoso crack del 29 de la Bolsa de Nueva York, que mutó en una crisis económica y social tremenda. Claro, y después eso dijeron, mira, ni de coña esto lo reflotamos. O sea, de hecho, recuperar parte de estos programas sociales, incluyendo todos estos de salud, fue uno de los pilares del New Deal. Sí. Ese programa intervencionista que desarrolló Franklin Delano Roosevelt durante la década de los 30. Uno de los pilares era recuperar todo este empuje sanitario que había habido. ¿Qué pasa? Que el tema de avanzar hacia un sistema nacional de salud se atascó muchísimas veces en el legislativo, pero aún así, ya en plena Segunda Guerra Mundial, Roosevelt lo volvió a intentar y planteó abiertamente en Estados Unidos un sistema parecido al que tenemos, al que podemos tener hoy en día en España, Sí. pero de nuevo se lo volvieron a tirar. Además, la idea de un sistema nacional de salud era un proyecto que estaba muy asociado a la figura de Roosevelt. O sea, que fue una al apuesta presidente. suya. Sí. Exactamente. ¿Qué pasa? Que él mismo dijo que cuando acabase la guerra propondría una especie de Carta de los Derechos Económicos para ahondar en este enfoque keynesiano de todas las políticas que Roosevelt tenía. A mí es que Roosevelt me cae muy bien. Claro. Muy buen presidente. Sí. Además, pensemos que era el momento, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se empieza a desarrollar bien el estado de Claro. bienestar en Sí, Europa. O sea, que es el Europa son momento los- propicio claro, para esas los 30 políticas. gloriosos, básicamente. Roosevelt lo veía, pero el problema es que, como sabemos, murió en abril del 44. Es decir, todo ese empuje al estar tan asociado a su figura se Sí, quedó... Roosevelt no se vio separó. la guerra. No. Entonces, ¿qué pasa? Que antes de que terminase la guerra, falleció y su sucesor, Henry Truman, no tenía ese mismo capital político ni ese tirón social como para pasar una medida como esta. Pero también, ¿qué pasa? Que hubo otros motivos para que no prosperase un sistema sanitario público en Estados Unidos, porque aunque es verdad que la idea tenía muchísimo respaldo popular, Sí, hombre. financiarla exigía unos impuestos altos. Sí. Y claro, os podéis imaginar, después de la guerra había un deseo bastante amplio también en bajar los impuestos. Claro, los impuestos ¿no? habían subido mucho para financiar todo el Sí. esfuerzo bélico, pero una vez acaba la guerra la gente dijo, mira, vamos a aflojar un poco aquí. Claro, pero también influyó que algunas asociaciones de médicos hicieron lobby precisamente para que la medida no saliese adelante, y luego, como empezó toda la caza de brujas del macartismo en Estados Sí, en la Unidos Guerra durante Fría. la Guerra Fría, Sí. la izquierda perdió mucho peso para seguir presionando y la idea decayó. Es decir, la sanidad pública igual comunista, igual estás marcado, Pero básicamente. Imagínate defender el estado de bienestar y la sanidad Claro, pública en la comunista. época del macartismo. Ya está, Imposible. no hay más. Un ambulatorio era ser estalinista. Sí. Sí, completamente. No, esto es bastante curioso, que es cierto que aunque esto es para todo el país, el sistema de salud, el gobierno federal, como hemos apuntado, sí que pudo desarrollarlo para sus militares y demás, un buen sistema de salud. O sea, que en el aparato de los militares, el gobierno federal sí que ha desarrollado un sistema de salud como muy, muy garantista, muy protector y demás. Esto me estaba acordando mientras hablabais del teniente Dan de Forrest Gump, que Sí, pierde, es cierto. pierde una pierna en Vietnam Sí. y luego reaparece con la pierna ortopédica. Pues al final dice, no, está en un hospital aquí federal, tal. Sí. Pues eso al final todo lo paga Bueno. el Estado. Para los militares y para los veteranos de guerra. Es otro tema muy bueno el de los veteranos de guerra en Estados Unidos. Sí, porque es tiene otro hasta un problema. ministerio propio. Sí, pero es verdad Sí. que les cubren, pero están muy marginados socialmente Sí. también. Ha habido Sí, muchos bueno, estigma y problemas. demás. De hecho, se ve el teniente Dan en la Justo. película de Forrest Sí, Gump, como está está fatal. completamente, bueno, aparte amargado de la vida, pero como vive en una posición marginal. Sí. No, y luego temas de salud mental. Estoy recordando esa película de Clint Eastwood, la del francotirador, ¿se llama? Sí, es verdad. Que también Sí, sí. acaba con problemas de salud mental, muchos acaban suicidando, o sea, es también un problema Sí. grave. Pero bueno, ya lo abordaremos. Volvamos a esta pequeña historia de nuestro sistema estadounidense de salud, porque
bueno, hemos dicho que al terminar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos pudo elegir en ahondar en ese camino un poco a la europea, pero no, eligió otro completamente diferente y es lo que nos ha llevado hasta ahora. Pero claro, lo que no habéis mencionado es cómo se llega a desarrollar el sistema por el que es conocido hoy día Estados Unidos. No sé si se desarrolla en la Guerra Fría, si viene de antes o qué. Sí, de hecho es en la Guerra Fría es como muy American Way of Life, esa forma de vida estadounidense. Y ese sistema que impera en Estados Unidos es el de que el empleador te pague el seguro, sí, como ya hemos comentado. Es una visión de una empresa paternalista y patrocinadora. Y también pasa con los permisos de trabajo, con esa famosa Green Card, sí, que tiene que ser una empresa la que avale tu residencia en territorio estadounidense. Ya en el siglo XIX existían planes de que la empresa asegurase tu salud, pero esto no se volvió común hasta la Segunda Guerra Mundial y la posguerra. Durante la guerra, el gobierno impuso controles salariales para que la inflación no se disparase en aquel momento. Claro. Pero eso creaba malestar social, huelgas y manifestaciones. Entonces, ¿qué hizo el gobierno en ese momento? Pues sacar los seguros de salud de la lista de cosas que se entendían como parte del salario. Así que las empresas ya podían mejorar los seguros de salud de sus trabajadores sin violar la norma de la congelación salarial. Y además generó incentivos fiscales para que el empleador y empleado pagasen menos impuestos si había un seguro privado de por medio, ¿no? Así que tras la guerra y en los años 50 ese sistema patrocinio privado pues se volvió muy popular. Pero que era una forma como de, pues eso, de que mejorase tu sueldo sin que que mejorasen tus condiciones salariales, como quien paga en buen rollo o en visibilidad. Sí, un poco así, o sea, al final, pero es verdad que la parte buena de este sistema, como hasta ahora, es que si trabajas en una buena empresa, pues tu salario será potente y tendrás un buen seguro de salud, ¿no? Claro. Pero el problema, la otra cara de la moneda, es que si trabajas en una empresa pequeña que no te había contratado un seguro adecuado o te quedas en el paro, estabas en una situación muy complicada, ¿no? Entonces, ya en esa época había una sociedad muy desigual en Estados Unidos y unas bolsas muy grandes de pobreza. Así que en los años 60, en el 64 concretamente, Lyndon Johnson, que es el sucesor de Kennedy, lanzó la que se conoció como la guerra contra la pobreza, ¿no? La War on Poverty, intentando recuperar esa estela que había dejado Roosevelt y construir un mínimo sistema de bienestar en Estados Unidos, que es que seguía sin haberlo, ¿no? Y una de las políticas que desarrolló fueron precisamente los programas de Medicare y el Medicaid, que es lo que ha estado contando antes David, ¿no? Es decir, no podemos decir que aquella guerra contra la pobreza fuera un éxito, pero tampoco fue un fracaso. Lyndon Johnson, el que iba muy bien dotado. Sí, y yo creo que le llamaba Jumbo. El Jumbo, sí. ¿Y este era el que hacía las reuniones también con la puerta del váter abierta? Sí, que cagaba. Y hacía las reuniones y nos lo contó Blas. Sí, una anécdota de estas que sabe Blas nos la contaba. Y estaba el personal absolutamente horrorizado, porque claro, iba todo el día con la esta afuera y enseñando el pajarito y luego eso se ponía a dar órdenes mientras pues hacía pis o cagaba y tal con la puerta del baño abierta. Hay una película sobre Johnson, no me acuerdo cómo se llama, que es muy buena para entender al personaje, porque, joder, estaba la sombra de Kennedy, pero luego el tío pasó también el tema de los derechos su agenda, civiles, ¿sabes? Aquí la War on Poverty, dejó huellas. Quedó bastante embarrado por la guerra de Vietnam, pero sí que es verdad que en el tema de los derechos civiles fue el presidente de... Claro, porque además esta War on Poverty coincide con la guerra de Vietnam, que también tragaba dinero de manera descomunal. Es curioso que en Estados Unidos, como los intentos de avance del programa de salud coinciden siempre con momentos económicamente desastrosos para el país, entonces como estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. También puede ser que es cuando se nota más que hay un sistema sanitario deficitario. Claro. Porque tienes gente que vuelve a casa, ¿sabes? Es decir, creo que ahí también puede surgir ese... O hay también un gasto público mayor y una recaudación de impuestos, entonces dice, vamos a aprovechar para redirigirlos, ¿no? La cuestión es, volviendo a lo que estábamos... Bueno, perdona, Edu, antes de acabar con esto, entonces decimos que Lyndon Johnson es el Fernando VII de Estados Unidos. Sí, que le puso... Es que es lo que decía, le puso nombre y todo. Sí. Jumbo, le llamaba. El tema del miembro de Johnson... Era la comidilla. Bueno. Que como en Julia en la no, como hacemos las curiosidades de Julia en la Onda, esto fue una curiosidad que un día contó Blas y nos quedamos todos un poco con poker face diciendo ¿y esto? Pero bueno, sí. Vale, anécdotas de la historia. Eso es. La cuestión es que ya en las décadas siguientes a Johnson, con ese auge del neoliberalismo y las presidencias de Reagan, el sistema del seguro a través del empleador quedó establecido por completo y la protección pública quedó en un segundo plano, ¿no? Entonces los programas de cobertura pública fueron avanzando únicamente
pues a través de reformas muy pequeñas, orientadas a cubrir dolencias muy concretas, ¿no? Y este sistema lleva a que entre finales de los 90 y la crisis del 2008, más del 15% de la población estadounidense no tuviera un seguro médico. Claro, en esta época, o sea, esa mala situación sanitaria en Estados Unidos es uno de los caballos de batalla de la primera campaña de Obama, del famoso Yes We Can y demás. Sí. Y cuando alcanza la presidencia Obama, lanzaría el famoso Obamacare, que de hecho es el sistema que tienen ahora en Estados Unidos. Y que tantos quebraderos de cabeza le dio a Barack Obama en la primera parte de su primer mandato. El Obamacare, que en realidad se llama el Affordable Care Act, lo propone en 2010 con la idea de que la gente con menos recursos pueda acceder a un seguro de salud, y eso lo hace a través de que el seguro sea obligatorio para todo el mundo. El Obamacare, por cierto, fue tremendamente divisivo en aquella época, yo tremendamente impopular también. De hecho, fue uno David de los... es que no había nacido, pero sí. No, yo no llegué a recordarlo. Para mí, las primeras cosas que recuerdo en la televisión son las primaveras árabes. 2011 es lo primero que recuerdo, 15M, vaya palazo en la rodilla nos acaba de dar yo aquí. El 11S lo recuerdo ahí. No, el 11S no. Tema internacional, claro, ¿no? Tú sí, el primer tema internacional, así que recuerdo en la televisión las primeras árabes. Eso es 2011. Pero bueno, me ha dado un achaque con esto. Juventud divino tesoro. Pero bueno, el Obamacare, que es lo que decíamos, tremendamente divisivo, muy impopular también, a los republicanos y sobre todo a las facciones más radicales y libertarias, es el momento en el que surge ese famoso movimiento Tea Party, les espantó la idea y machacaron mucho con el Obamacare. De hecho, personajes como Sarah Palin, que había sido candidata a vicepresidenta de John McCain con los republicanos en las elecciones presidenciales de 2008 en las que arrasa Obama, se inventó que el Obamacare o con el Obamacare habría triajes donde se decidiría si la gente mayor o los pobres debían ser atendidos a morir. Una auténtica locura. Por cierto... Death Panels, creo que le llamamos a una... bulo como un castillo. Pero... Sí, totalmente. De hecho, si algún día hacemos algún episodio sobre la trampización del Partido Republicano, sobre el Tea Party, Sarah Palin es un personaje tremendo, porque es una de las figuras que es tremendo bicho. Sí, o sea, era un mal bicho. A mí me recuerda a la... ¿Cómo se llama la candidata esta republicana que hay ahora? Marjorie Taylor Greene. Sí, es como una... Marjorie Taylor es ya la digievolución de Sarah Palin, pero Sarah Palin caminó para que Taylor pudiera volar. Totalmente. Sarah Palin es un poco ese... antecedente de lo que es el populismo, la antiintelectualidad, en definitiva, un poco lo que vemos hoy del trumpismo y el Tea Party, fue Sarah Palin la primera. Y evidentemente todo esto que dijo Sarah Palin pues era falso, pura desinformación, pero sí que caló como un mito. Y aunque ya nos parece lejano esos años 2008, 2010, el nivel de desinformación que vertió el Partido Republicano en aquella época no tiene absolutamente nada que envidiar con el trumpismo actual. Totalmente. Irónicamente, aunque Trump recortó en algunos programas médicos, mantuvo el Obamacare en buena medida. Y sin ser el sistema perfecto, está claro que por el lado de gente sin asegurar, pues sí que en ese sentido ha logrado su objetivo, ha bajado muchísimo, pero eso no ha impedido, por ejemplo, toda la crisis de los opiáceos. Claro, que el sistema sigue teniendo agujeros, en definitiva. Sí. Vale, ahora que hemos visto cómo funciona y luego también su historia, creo que tenemos que abordar otro punto importante, que es por qué no cambia. Es decir, es evidente que el sistema funciona mal, que es caro, que deja mucha gente atrás, pero, como ya hemos apuntado al principio, básicamente se resisten a reformarlo. Es como que les da igual, ¿no? Les tienen el problema delante y no lo ven. No, a ver, verlo sí que lo ven y hay parte de la sociedad, ¿no? Hay mucha presión. Pero el tema es que es curioso porque en los medios especializados en temas médicos hay un consenso amplio de que el sistema sanitario estadounidense es caro y de mala calidad. Es decir, hay un claro consenso en el sector, ¿no? En lo que no se ponen muy de acuerdo es en qué dirección deben tomar precisamente para reformarlo, ¿no? Pero todo lo que hemos contado aquí, los estudios del tema de Estados Unidos, son muy conscientes de que este problema está ahí, ¿no? Nosotros desde aquí no lo van a ver. Claro, pero la sanidad, como también pasa con el tema de las armas que hemos dicho al principio, tiene más de debate identitario que de debate racional. Y sobre todo en un Estados Unidos tan polarizado como el Estados Unidos actual, ¿no? Los demócratas siempre van a promover reformas sanitarias en búsqueda de cierta redistribución, en búsqueda de creación de un sistema mucho más igualitario, ¿no? Y los republicanos, por contra, siempre lo van a ver como una injerencia inadmisible del Estado, ¿no? Pero el contraargumento republicano es puramente identitario. Es básicamente, ese ha sido siempre el sistema y así debe seguir siendo, aunque no funcione bien.
Es un poco irracional, pero es que aquí ya no estamos hablando de la lógica, ¿no? Esto siempre se ha hecho así, aquí. Entonces, claro, como pues ya está. O sea, aunque falla por todos lados, ellos no proponen mejoras ni cambios sustanciales, ¿no? Y también hay que decir que son muy poco imaginativos, y esto es también bastante estadounidense, ¿no? Es decir, son el centro del mundo, y lo que hacen en otros países tiene muy poca importancia y apenas hay que prestarle atención para ellos. Es de pobres. Exactamente. Y da igual que sean sistemas infinitamente mejores. No hay que mirarlos, ¿no? Como ellos no conciben otra cosa, las reformas que se les ocurren son cambios diminutos dentro del sistema actual, así que solo imaginan, pues eso, cambios a paso de tortuga. También es verdad que en un estado como este, como es un estado federal, es realmente complicado llevar a cabo un cambio bestial en el que los estados no te digan te estás inmiscuyendo en nuestros asuntos. Claro, al final es una aversión a un aumento del gasto fiscal y a una intervención excesiva del gobierno que, en definitiva, cualquier mínima medida que implica eso, pues ya se considera que es la llegada del socialismo. Sí, pero que es curioso, y luego también los republicanos se escudan mucho en eso, en no contribuir al gasto público, en que haya un estado de mínimos y demás. Pero luego cuando bajas, y aquí hemos visto, lo que pasa es que Estados Unidos se deja toneladas de dinero en mierdas, en cosas que no funcionan nada bien. Es decir, no es que Estados Unidos tiene muchísimo gasto público. O sea, hablamos de Estados Unidos, pero también los estadounidenses como tal. Es decir, quien paga un seguro privado, ¿sabes? Pero y no es cuestión de que en Estados Unidos se paguen pocos impuestos, en Estados Unidos se paga una cantidad moderada de impuestos. El problema es que se destina a unos programas que son absolutamente desastrosos. Claro, pero tú no puedes hacer un control de precios en los hospitales. Claro. Tú planteate a un estadounidense que paga $500 al mes y le dijeran, mira, vas a pagar $200 al mes, pero con una sanidad pública. Tienes que hacer ese cambio por un lado el fiscal. Luego hacer un cambio en cuanto al modelo de hospital. Es decir, tienes que cargarte todo el hospital privado, hacer una inversión bestial en infraestructura pública con lo que cuesta construir un hospital. Sí. No sé, tiene que llegar... Es que es un cambio de décadas. Sí, y luego aparte también hay que tener en cuenta los intereses económicos muy evidentes que hay detrás de todo esto. Sobre todo de dos sectores. Está el sanitario, pero también el farmacéutico, que antes lo comentaba Edu. Del que no hemos hablado mucho aquí, el sector farmacéutico. Nos puede dar para otro episodio. Daría para otro episodio, desde luego. Al final, hospitales, médicos, farmacéuticas, les interesa mantener el sistema actual porque están muy bien posicionados al haber esa tendencia al oligopolio y que sacan muy buenas rentabilidades. De hecho, para el caso de los hospitales y los médicos, ya hemos contado por qué. Y a las aseguradoras esto sí que es verdad que no les compensa tanto. Es cierto que les beneficia que tantos millones de personas deban tener un seguro sí o sí, o lo que hablamos de los paquetes de pólizas de grandes empresas tecnológicas, por ejemplo, pero la ineficacia del sistema es tal que les genera unos costes gigantescos y unos márgenes de beneficio relativamente pequeños, al fin y al cabo. Y en el caso de las farmacéuticas, recordemos que en Estados Unidos los precios de los medicamentos no están regulados. Te pueden cobrar lo que quieran por ellos. Sí, que aquí en España hay medicamentos que están topados, que no te pueden cobrar lo que quieran por un paracetamol, y a veces, pues eso, cuando vas con receta, el precio está subvencionado, pero aquí el precio del medicamento está muy regulado. Luego hay otros como el de la parafarmacia que no, pero el de los fármacos está muy regulado. Claro, ¿cuál es la consecuencia de esto? En un sistema que incide sobre el tratamiento a posteriori y no sobre la prevención, es que es una mina de oro. Hombre, es que a las farmacéuticas no les interesa un cambio en absoluto. Tratamientos cronificados de estos, pues eso, la diabetes, que ahora se está totalmente cronificada, por suerte en parte, porque ya no te mueres de eso, pero claro, son tratamientos de años o décadas. Pero es lo que dice David, eso también llega a influir incluso en la investigación. Porque tú investigas no en la prevención, sino en el tratamiento una vez ya tiene la enfermedad. Porque aquí me voy a poner, en plan, abogado del diablo completamente. Pero si yo me pongo a echar números, ¿qué te sale más rentable? ¿Curar al paciente o mantenerlo enfermo e ir cobrándole el resto de su vida? Ojo, que me perdonen por la gente de las farmacéuticas. Asumo que habrá gente con una aspiración buena, por supuesto, pero luego hay casos que no son así. Es decir, y hay documentales que se pueden ver, leer libros sobre ello, sobre cómo hay farmacéuticas que potencian una estrategia de cronificación y de investigación en esa línea más que en la prevención. Sí, es lo que... Esto ya digo, puede quedar para otro episodio, pero es algo que se comenta en muchas ocasiones, que es que ya las enfermedades ya no se tiene que intentar curarlas, sino al hecho de cronificarlas, dejarlas ahí y asumir que, bueno, que tienes que estar medicado pues el tiempo que por supuesto habrá algún farmacéutico que nos diga esto no es así y seguro que hay líneas de investigación precisamente en el tratamiento preventivo, pero con este modelo que estamos analizando de privatización absoluta de la sanidad, lo que sale más rentable es la cronificación. No, y sobre todo la lógica estadounidense de ellos no conciben la prevención y su sistema no está pensado para la prevención. Tú aquí intentas cuidarte, intentas tener una buena salud y si
por desgracia, te pasa algo y entonces vas al médico. Pero tu intención principal es tener una buena salud. Allí que todo el mundo tiene los chocolatoides disparados, Ya, pues pero a ver, es muy eso- difícil cambiar ese estilo de vida, Claro, ese pero enfoque y demás. Yo ahí tampoco puedes culpar a la ciudadanía de un modelo que se ha desarrollado. Totalmente, es decir, totalmente. los Sí. ultraprocesados en Estados Claro. Unidos no son culpa de la persona que vive en Claro. una gran ciudad y querría en un país Absolutamente. que es una potencia agrícola a O el nivel o el internacional. enfoque cochecéntrico. Exactamente, ¿sabes? Que son Lógico. al final modelos que acaban repercutiendo en la salud del ciudadano, pero Absolutamente. que también, de nuevo, son identitarios, Sí, ¿no? sí, Es sí. decir, porque tomarte un roast beef refrito, eso para cierta parte de la población de Estados Unidos puede incluso politizarse. Nosotros ya hemos hablado de la politización de la comida, Sí. del el vehículo igual, es decir, esos monster trucks enormes de que vas con tu Todo camioneta. es identitario, todo es algo propio de Sí, estadounidenses. y aparte que económicamente familias de rentas bajas no se pueden permitir comer comida de calidad. Claro. Entonces tienes Claro. que recurrir a ese tipo de alimentos. Lo que está claro es que es un modelo económicamente muy rentable para las farmacéuticas y esto te ayuda a entender por qué el lobby farmacéutico es el que más gasto hizo en Estados Unidos en lobby en 2023 con más de 380 millones de dólares. Que para ellos es nada. Sí, pero- desde luego con el Claro. margen de beneficio que obtienen, no, pero son los que más invierten Claro. en lobby. El de las aseguradoras fue el tercero, por cierto, aunque en este caso sí que incluye todos los tipos de seguro, no solo ya. los Sí. sanitarios. Esto ya nos dice el nivel de importancia que le dan a que se escuche su voz de cara a tomar decisiones políticas sobre este tema. Que esto no es una cuestión de gente malvada que está ahí manipulando a la gente como si fuesen marionetas, no es una cuestión de que al final es un sector muy interesado en que se mantenga su influencia sobre las decisiones que toman los políticos y al final pues invierten mucho en que su voz sea escuchada, que los Claro, políticos pero- entiendan su perspectiva y demás, pero que veamos la importancia que ellos mismos dan a mantener la influencia en la Sí, toma que de muchas decisiones. veces, creo que ya lo hemos comentado, si no en este podcast, en algún otro que hemos hecho previamente, que siempre tendemos a concebir el lobby y los grupos de presión como personas que van vestidas de traje, maletín, que Claro. mueven los hilos Mueven detrás los hilos. y sin No, embargo no. hay veces que es simplemente un sector, un grupo de interés que intenta que Claro, se escuchen ahí- sus demandas. sí. Ahí el problema es que sueles competir en desigualdad. Hombre, es decir, porque absolutamente. la contraparte, es decir, la gente que apuesta por una sanidad pública, evidentemente no tiene la cantidad de pasta que tienen esos lobbies Sí, de las farmacéuticas ahí y de está. cualquier otro sector. Esto ¿no? ya, Entonces, ya lo vimos en el episodio de las armas. sí, o sea, al final gran parte de la pelea también en Estados Unidos en torno a los lobbies es su regulación y demás, porque no puedes luchar Sí, y contra que ellos. muchas veces efectivamente la pelea no está balanceada. Hay gente que gasta muchísimo para favorecer una parte y gente que no puede permitirse apenas Claro. gastar para Claro, favorecer y cuando la están posición contraria. invirtiendo cantidades ingentes de dinero en comités de acción política para las campañas electorales de Claro. senadores, congresistas, ¿cómo luego no van a obedecer o van a intentar favorecer tus intereses? Claro. O sea, y planteémonos que aquí, por abrir un debate, hay medidas que las farmacéuticas o los lobbies sanitarios, por ejemplo, pueden apoyar incluso que vayan a su contra porque a la larga van a su favor. Es decir, la extensión fiscal de los gastos sanitarios puede ser favorable porque te permite subir los precios. Como la gente se ahorra esos impuestos, Sí. tú ganas un margen. Es como cuando aquí se dice, vamos a quitar el IVA de no sé sí, qué. sí, Pues claro. eso favorece al que vende el servicio o el producto porque sube el precio, ¿no? Entonces, el tema del lobby sanitario es muy complejo y cómo funcionan todos esos mecanismos. Esto se ve muy bien en el ala oeste de la Casa Blanca, que es un candidato Una serie Estás novedosa. enganchadísimo. a mí me ¿eh? enganchó Álvaro, Una- no, una pero es un serie candidato novedosísima. demócrata y ves que pasan medidas que dices, esto. Pero claro, porque entra en una lógica, pero al lobby que está haciendo presión le favorece por cuestiones como esta. Pues Claro. hablando de recomendaciones de series, todo lo del Obamacare, la movida que hubo del Obamacare, se ve muy bien en House of Cards. Como Sí, no, hay- no me acuerdo yo de tampoco eso. me acuerdo de Sí, eso. todas las presiones que había en el Congreso, las negociaciones, tiene mucho que ver con lo que pasó con el Obamacare. Puede ser, yo no lo recuerdo, ¿eh? Sí, sí. Luego cayó en Queda muy desgracia lejos el la pobre. serie esta. Sí, pero no, yo he visto House of Cards casi toda, pero luego ya no Ya. recordaba esa parte. Y luego ya como se O sea, tengo que cargaron a- refrescarla, pero a Kevin recuerdo Spacey. de Puede leer ser, que, puede que ser. tenía No bastantes recuerdo muy similitudes bien. con todo lo que pasó en el Congreso Puede de ser, Estados las Unidos con primeras Obamacare. temporadas, Sí, puede ser. Sí, puede es ser. en las primeras, sí. Sí, vale. Entonces, llegados a este punto en el que todo es catastrófico y funciona fatal, ¿qué debería cambiar o qué alternativas tienen ahora mismo en Estados Unidos encima de la mesa para pivotar un poco ese sistema? Vale, pues aquí hay que tener en cuenta dos cuestiones. Por un lado, qué deberían plantearse cambiar y
cuál es el límite razonable que pueden alcanzar, Claro. básicamente, ¿no? Estados Unidos no puede cambiar de la noche a la mañana a un sistema como el español. Sí, es lo que tú O decías. sea, es que es imposible transicionar hacia algo así, te lleva muchísimos años, décadas probablemente, es un cambio de mentalidad bestial, en un estado federal es muy, muy, muy difícil. Lo primero que deberían cambiar, y es lo que reclaman muchísimos expertos, es mejorar mucho precisamente el enfoque preventivo, ¿no? Estados Unidos es un país donde vas al médico cuando te pasa algo ya tirando a grave, ¿no? No hay un trabajo de cuidar la salud, mejorar los hábitos, ir cuando tienes algo leve para el típico precisamente médico no de empeorar. cabecera, básicamente, médico de Exactamente. familia. El gran obstáculo es que ese modelo reactivo es donde está el gran negocio, que es lo que estábamos Claro. comentando, ¿no? Para un hospital es mucho más rentable tener a una persona 7 días ingresadas que no una consulta porque llevas unos días que no te encuentras muy bien. Y eso previene acabar ingresado meses después. Claro. No es rentable, ¿no? Hay unos incentivos, como ha dicho antes David, muy perversos en el propio modelo para eso, ¿no? Y también está la cuestión burocrática y que es compleja, ¿no? Es casi imposible entender bien cómo funciona el sistema y en algo tan básico como la salud, eso es muy delicado y muy angustioso también para los pacientes, Sí. ¿no? O sea, el sistema estadounidense debe hacerse más sencillo de entender y a la hora de funcionar. Es verdad que yo creo que ahora hay una oportunidad a nivel nacional en Estados Unidos por la crisis de opiáceos, porque eso sí que les puede ayudar a ver que a lo mejor tienen que apostar por la prevención. Claro. Y la pregunta es, ¿tienen alternativas encima de la mesa para cambiar ese modelo? Pues lo cierto es que sí. De hecho, quienes investigan sobre este tema de la reforma sanitaria en Estados Unidos siempre apuntan al modelo de otros dos países, que son Canadá y Suiza. El modelo canadiense, por un lado, es como una versión simplificada de lo que hay en Estados Unidos. Justo. Es un sistema público y universal, pero todo el mundo tiene que pagar un seguro de salud, ya sea público o privado. Y cuando vas al médico o a la farmacia hay un copago si eso no lo cubre tu seguro. Es como un punto intermedio entre el sistema estadounidense y los sistemas europeos. Bueno, La otra idea es acercarse más al sistema suizo, que se parece bastante al estadounidense, solo que está bastante más regulado. Ahí los seguros de salud son obligatorios para todo el mundo y los copagos hasta un límite son habituales. La diferencia es que como el Estado suizo financia buena parte del sistema de salud privado, vigila mucho que no haya precios inflados. claro. E incluso lleva a juicio a las compañías de salud y aseguradoras si creen que les están cobrando en exceso. O sea, que hay un poco... Eso es comunismo. Sí. Es lo que un republicano Sí. te diría. Es decir, no puedes meter la mano en mi fijación de precios. Si alguien no lo quiere, que no lo compre. Es lo que te va a decir un Sí, republicano. don't tread on me. La lógica suiza tiene bastante sentido. Es decir, si yo financio tu sistema, hay que poner unos límites para que no me estafes. Sí, que de Fer, hecho es lo que puede pasa en el tener sistema toda la estadounidense. puede tener toda la lógica que quieras. No, pero no, te si, lo van a si hacer. para ellos es elegir susto o muerte, o sea, Canadá o Suiza es elegir entre trotskismo y, Es que ese es el problema. y estalinismo. O sea, es que no, y para ellos no es una alternativa viable, pero para que veamos, los expertos que están trabajando en esto, es un poco, es como, por favor, vayamos hacia algo como lo que tienen en Canadá o vayamos hacia algo en lo que tienen en Suiza también. Han mirado otros sistemas, Australia, Nueva Zelanda, de nuevo, un poco del rollo este de lo... Anglosajón. Sí, el rollo anglosajón, pero vamos, ni conciben irse a un sistema pues como el español, el francés, el alemán y demás, que son relativamente parecidos. Pero bueno, es un poco lo que hemos intentado explicar hoy, dónde está el sistema sanitario de Estados Unidos, también dónde viene y hacia dónde puede ir, pero sobre todo que quede claro lo disfuncional y lo desastroso que es. Y luego también por si alguien viaja o trabaja o vive en Estados Unidos o va a hacerlo, que también tenga un poco las nociones claras de qué es, qué no es, qué elegir, qué no elegir, cómo funciona todo un poco, porque ya digo, es un sistema caótico que ni ellos mismos, a pesar de vivir en él, lo entienden demasiado bien. Muchísimas gracias, Eduardo, por contárnoslo. A vosotros. Y muchísimas gracias, David. Nada, un placer. Y recuerda que aquí tienes la bolsita para que si quieres apoyar este podcast puedes suscribirte al Orden Mundial en elordenmundial.com/suscríbete, metes el código podcast y te damos la bolsita de tela del Orden Mundial y un 10% de descuento. Y no sé qué tenemos estas próximas semanas por delante. La próxima Congo. semana, Congo. No has dejado mucho espacio República Democrática al del misterio. Congo. No he dejado margen ahí para Esto va a poder... ser. Es un capítulo que me apetece mucho. Tengo muchas ganas. Es un tema que me enamora desde hace años y vamos. ¿Es el país más grande de África o lo es Argelia? No, ese es Congo. República Democrática del Congo. Yo, vamos, ahora sí. Al 90% te digo que sí.
Pues nada, nos iremos ahí al corazón de las tinieblas a hacer un viaje por el Congo y por su historia, que hay muchísima. Y además historias truculentísimas. Pues nada, que muchísimas gracias por escucharnos en Spotify, en iVoox, en Amazon, en Apple. Gracias también por vernos a través de YouTube. Si lo has hecho, podrás haber comprobado que hemos reconstruido. No muy Eduardo bien, ha reconstruido. se ha caído una tela ahí que tendremos que... Encima se ha caído. Es que como hace tanto calor, los adhesivos no aguantan bien. Yo te iba a felicitar por tu... Bueno, más o menos. Por Yo ahora la sí David, le voy a echar la culpa a David que le ha dado con la Le ha dado Le he la pegado, patada. le he pegado ahí. Pero me da pena ahora que se hayan ido las mantas que teníamos. Claro, que nos llamaban, que parecíamos Juan Tamariz. Claro. Nos faltaba hacer aquí el Hombre, hay truco que de arreglarlo, magia. habrá que mejorarlo, pero es que era muy cutre, tío. Pues nada, Eduardo echándole la Pero le culpa cogías al calor. cariño. Le cogías Soy como cariño, ya, Calatrava, no es problema mío. El Claro. diseño era correcto, es que Claro. lo habéis hecho mal. Habrá que meterle un sobrecoste y ya Claro. está. Pero bueno, eso, que nosotros te esperamos aquí en próximas semanas, bueno, ya la próxima semana, en No es el fin del mundo. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Producido por The Voice Village. Dirección Eduardo Saldaña. Conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva. Producción ejecutiva Ricardo Villa. Diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego.